Al ver que se acercaba la limusina, Remy alargó el brazo y le abrió la portezuela. Antes de entrar, el maestro se detuvo y dio un trago de coñac de la petaca que llevaba. Se secó los labios con la mano y se sentó al lado del mayordomo. Remy alzó la clave como si fuera un trofeo. Casi la perdemos. Has hecho un buen trabajo, dijo el maestro. Hemos hecho un buen trabajo, respondió Remy depositando la clave en sus manos impacientes. El maestro se quedó admirándola un buen rato, con una sonrisa en los labios. Y la pistola, ya está limpia de huellas, de vuelta en la guantera, donde la encontré. Magnífico. El maestro dio otro trago de coñac y le pasó la petaca a Remy. Brindemos por nuestro éxito. El final ya está cerca. Remy aceptó la petaca de buen grado, el coñac sabía salado, pero no le importó, ahora el maestro y él eran verdaderos compañeros. Sentía que estaba ascendiendo a un nuevo escalafón de la vida. Ya no volveré a ser el criado de nadie. Allí con el estanque de pato delante, el Chateaubriand parecía quedar muy lejos. Dio otro trago de coña y sintió que se le calentaba la sangre. Sin embargo, el hormigueo en la garganta se le transformó pronto en un calor desagradable. Se aflojó la pajarita, tragó saliva, se notó la lengua áspera y le pasó el coñac al maestro. Creo que ya he bebido bastante, le dijo con un hilo de voz. Remy, como sabrás, eres el único que me ha visto la cara. He depositado en ti una confianza enorme. Sí, respondió aflojándose aún más el nudo de la pajarita, febril, acalorado, y tenga por seguro que me llevaré su identidad a la tumba. El maestro se quedó en silencio un largo instante, te creo. Se guardó la petaca y la clave, abrió la guantera y sacó el pequeño revólver. Por un momento Remy sintió una punzada de temor, que se disipó al ver que también se lo metía en el bolsillo. ¿Qué estará haciendo?, pensó Remy, empapado de pronto en un sudor extraño. Sé que te prometí la libertad, le dijo el maestro con un deje de amargura en la voz, pero teniendo en cuenta las circunstancias, es lo mejor que puedo hacer. Volvió a sentir la quemazón en la garganta y se agarró al volante. Se llevó la otra mano al cuello y notó que el vómito le subía por la tráquea. Emitió un grito apagado tan débil que no se oyó fuera del coche. De pronto entendió por qué el coñac estaba salado. Me ha envenenado. Incrédulo, Remy se volvió para ver al maestro, que seguía tranquilamente a su lado, mirando al frente a través del parabrisas. Ahora estaba empezando a nublársele la visión y le faltaba el aire. Si lo he hecho todo por él, ¿cómo ha podido hacerme esto? Nunca llegaría a saber si aquello era algo que el maestro había planeado desde el principio o si se trataba del castigo por haberle desobedecido en la iglesia del templo. En su interior se alternaban la rabia y el terror. Remy intentó agarrarse al maestro, pero tenía el cuerpo tan agarrotado que apenas lograba moverlo. Deposité en usted todas mis esperanzas. Remy intentó levantar los puños apretados para hacer sonar la bocina, pero solo consiguió resbalársele hacia un lado y quedar medio doblado al lado del maestro. Con las manos aferradas a la garganta, la lluvia caía con más fuerza. Remy ya no veía nada, pero notaba que el cerebro, privado de oxígeno, luchaba por mantener sus últimos retazos de lucidez. Su mundo se iba apagando lentamente, pero Remy de Gallaudet había jurado que oía el suave rumor de las olas chocando contra una playa de la Riviera. El maestro se bajó de la limusina y constató con alivio que no había nadie mirando en su dirección. No he tenido otro remedio, se dijo, sorprendido ante su falta de remordimientos por lo que acababa de hacer. Remy ha sellado su propio destino. Ya se había temido desde el principio que tal vez tuviera que eliminarlo cuando hubiera cumplido su misión. Pero aquella manera de exhibirse en la iglesia del Temple había precipitado el momento. La inesperada visita de Robert Landon al Chateaubriand había representado para el maestro simultáneamente un golpe de suerte y un dilema. Landon había llevado la clave hasta el centro mismo de la operación, lo que había sido una agradable sorpresa, pero también se había traído consigo a la policía que le iba siguiendo los talones. Las huellas de Remy estaban por toda la casa y por todo el puesto de vigilancia instalado en el cobertizo, desde donde el mayordomo había realizado las escuchas. Por suerte siempre se había cuidado mucho de que no hubiera ninguna relación entre las actividades de Remy y las suyas. Nadie podría implicarlo a él, a menos que el mayordomo hablara y aquello era algo que ya no le preocupaba. Y aquí queda otro caso suelto por resolver, pensó, dirigiéndose a la puerta trasera de la limusina. La policía no sabrá nunca lo que pasó y no quedará ningún testigo con vida para contarse.
Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie mirando y subió al espacioso compartimento trasero. Minutos después el maestro atravesaba Saint James Park. Ya solo quedan dos personas, Landon y Neville. Sus casos eran más complicados, pero no irresolubles. De momento, sin embargo, el maestro debía ocuparse del críptex. Miró triunfante al otro lado del parque. Allí estaba su destino. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposaba un caballero. Nada más oír aquellos versos, el maestro había sabido la respuesta. Con todo, que a los demás no se les hubiera ocurrido no les sorprendía. Les sacó una gran ventaja. Como llevaba meses escuchando las conversaciones de Sanuer, había oído al gran maestre mencionar a aquel famoso caballero en algunas ocasiones, y siempre en términos casi tan elogiosos como los que empleaba para referirse a Leonardo da Vinci. Una vez conocida la referencia, el poema al caballero era una gran simplicidad, un mérito más de la gran inteligencia de Sanuer, pero de qué manera había de revelarse esa tumba, la contraseña final era algo que seguía resultándole un misterio. Busca el orbe que su tú más tarde viera. El maestro recordaba vagamente fotografías de la famosa tumba y en concreto su rasgo más característico. Un magnífico globo terráqueo, aquel orbe gigantesco montado sobre el sepulcro, era casi tan grande como éste. La presencia de aquella esfera le animaba y le preocupaba a la vez. Por una parte era tan claro como una señal y sin embargo, según aquellos versos, la pieza que faltaba en el rompecabezas era un orbe que debería estar en su tumba, y no la que ya estaba ahí. Esperaba que una inspección más detallada del lugar le ayudara a resolver el enigma. Empezó a llover más y se hundió el críptex en el bolsillo derecho para que no se mojara. El pequeño revólver seguía a buen recaudo en el izquierdo. Tardó solo unos minutos en llegar al tranquilo santuario, el más impresionante edificio construido en Londres en el siglo XIX. En el preciso instante en que el maestro lograba por fin guarecerse de la lluvia arirangosa, se internaba en ella. Sobre el asfalto mojado del aeropuerto de Billing Hill, el obispo descendió del avión, exponiéndose a la lluvia y al frío, ataviado solo con la sotana. Esperaba que el capitán Facci viniera a recibirlo, pero quien se le acercó protegido por un paraguas fue un agente británico. Obispo Arirangosa, el capitán Facci ha tenido que irse, me ha pedido que me pusiera a su disposición. Ha sugerido que lo lleve a Scotland Yard, cree que es donde estará más seguro. Más seguro, Arirangosa bajó la mirada y vio el pesado maletín lleno de bonos vaticanos. Casi se había olvidado de él. Sí, gracias. Se montó en el coche patrulla y se preguntó dónde estaría Silas. Minuto después la respuesta le llegó desde el altavoz de la radio del vehículo. Orme Court número 5, reconocido aquella dirección al momento. Es el centro del Opus Dei en Londres. Lléveme ahí inmediatamente, le dijo al policía. Landon no había levantado la vista de la pantalla desde que había empezado la búsqueda. 5 minutos, 2 entradas, y las dos irrelevantes. Estaba empezando a preocuparse. Pamela Guten estaba en la sala contigua preparando las bebidas calientes. Landon y Sophie, imprudentes, le habían preguntado si podían tomar café en vez de té, y a juzgar por el sonido del microondas sospechaban que su anfitriona iba a obsequiarlos con su versión instantánea. Al cabo de un rato el ordenador emitió unos agudos sonidos esperanzadores. Parece que ha encontrado algo más, gritó Getun desde la otra habitación. ¿Cuál es el título? Landon miró la pantalla. Alegoría del Grial, en la literatura medieval, tratado sobre Sir Gawain y el Caballero Verde. ¿Alegoría al Caballero Verde? Respondió. Nada. No tenemos demasiados gigantes mitológicos enterrados en Londres, comentó Getun. Landon y Sophie seguían sentados, impacientes, frente a la pantalla, esperando. Un sonido volvió a indicar que había otro resultado, pero el enunciado les sorprendió. Die Oper von Richard Wagner. ¿Las óperas de Wagner? Preguntó Sophie. Getun apareció en la puerta con un bote de café instantáneo en la mano. Qué raro, ¿era Wagner caballero? No, respondió Landon intrigado, pero sí un francmasón reconocido, como Mozart, Beethoven, Shakespeare, Wordsworth, Houdini y Disney. Se habían escrito libros enteros sobre los vínculos entre los masones y los templarios, el Priorato de Sion y el Santo Grial. Me gustaría echarle un vistazo a este documento. ¿Cómo hago para que me aparezca el texto completo? El texto completo no le hace falta, dijo Getton. Haga clic en el título hipervinculado. El ordenador le mostrará una prelog y 3 postlog para contextualizar la entrada.
Landon no entendía muy bien lo que acababa de decirle, pero hizo clic y se abrió una nueva ventana. Caballero mitológico llamado Parsifal que, metafórico grial, búsqueda que según la London Philharmonic en 1855, Rebecca Pope, Antología Divas, Warner, tumba en Bayreuth, Alemania. No es el papa que buscamos, comentó Landon decepcionado. Con todo le maravillaba lo fácil de usar que era aquel sistema, las palabras claves con un contexto le bastaron para hacerle recordar que Parsifal, la ópera de Warner, era un homenaje a María Magdalena y al linaje de Jesucristo. Homenaje que se explica a través de la historia de un caballero que va en busca de la verdad. Un poco de paciencia, pidió Getun. Es un juego de números. Dejemos que la máquina haga su trabajo. En el transcurso de los siguientes minutos, el ordenador le mostró algunas referencias al Grial, incluido un texto sobre trovadores, los famosos juglares errantes franceses. En realidad estos eran ministros de la iglesia de María Magdalena y usaban la música para divulgar la historia de la divinidad femenina entre el pueblo llano. Hasta nuestros días los trovadores habían contado siempre las virtudes de Nuestra Señora, una mujer bella y misteriosa a que rendían eterna pleitesía. Impaciente hizo aparecer el hipertexto, pero no encontró nada. El ordenador volvió a sonar. Caballeros, sotas, papas y pentáculos. Historia del Santo Grial a través del tarot. Lógico, le dijo Landon a Sophie, algunas de las palabras claves que hemos introducido coinciden con los nombres de algunas cartas. Alargó el brazo para pulsar el botón izquierdo del ratón sobre la entrada. No sé si tu abuelo te lo mencionó alguna vez cuando jugabas con el tarot, Sophie, pero la baraja es un catecismo visual que explica la historia de la doncella perdida y su opresión por parte de la malvada iglesia. Sophie lo miró incrédula, no tenía ni idea. Así tiene que ser. Usando un juego metafórico, los seguidores del Grial ocultaban su mensaje de la todopoderosa mirada de la iglesia. Landon se preguntaba cuántos jugadores de cartas modernos sabían que los cuatro palos de la baraja francesa, picas, corazones, tréboles y rombos, eran símbolos relacionados con el Santo Grial, que provenían directamente de los respectivos palos del tarot. Espadas, copas, varas y pentáculos. Las picas eran las espadas y el filo lo masculino. Los corazones eran las copas, el cáliz lo femenino. Los tréboles eran las varas, el linaje real, la descendencia floreciente. Los rombos eran los pentáculos, la diosa, la divinidad femenina. 4 minutos después, cuando Landon ya empezaba a temerse que no iban a encontrar lo que habían venido a buscar, en la pantalla apareció otra entrada. La gravedad de un genio, biografía de un caballero moderno. La gravedad de un genio, repitió Landon en voz alta para que Getun lo oyera. La biografía de un caballero moderno. Getun asomó la cabeza por la puerta. Muy moderno, por favor, no me diga que se trata de vuestro Sir Rudy Giulin. A mí personalmente ese nombramiento me pareció un poco fuera de lugar. Landon también tenía sus opiniones sobre la reciente concesión del título de Sir Mick Jagger, pero le pareció que aquel no era el momento para debatir sobre la política seguida por la corona en materia de títulos nobiliarios. Echémosle un vistazo, digo pinchando sobre la entrada. Honorable caballero Sir Isaac Newton en Londres en 1727 y su tumba en la abadía de Westminster, Alexander Pope, amigo y colega. Supongo que moderno es un término relativo, comentó Sophie en voz alta para que la bibliotecaria la oyera. Es un libro viejo sobre Sir Isaac Newton. Getun negó con la cabeza desde el quicio de la puerta. Nada, a Newton lo enterraron en la abadía de Westminster, sede del protestantismo inglés. Es imposible que un papa católico hubiera estado presente. ¿Quieren leche y azúcar? Sofía sintió. Getun se quedó esperando. Robert, alando en el corazón le latía con fuerza. Apartó los ojos de la pantalla y se puso de pie. Sir Isaac Newton es nuestro caballero. Sophie seguía sentada. ¿De qué estás hablando? Newton estaba enterrado en Londres, dijo. Sus obras supusieron la aparición de nuevas ciencias que despertaron las iras de la Iglesia y fue un gran maestro del Purgato de Sion. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Sophie señaló el poema. ¿Y qué hay del enterrado por el Papa? Ya has oído a la señora Getun. A Newton no lo enterró un Papa católico. Landon alargó la mano para llegar al ratón. ¿Quién ha dicho nada de un papa católico? Pulsó sobre la palabra Pope.
y apareció la frase completa. El entierro de Sir Isaac Newton, al que asistieron reyes y nobles, fue presidido por Alexander Pope, amigo y colega, que le dedicó unas palabras de elogio antes de echar un puñado de tierra sobre el ataúd. Landon miró a Sophie. La segunda búsqueda ya nos había dado al papa que buscamos, es Alexander Pope. Sophie se levantó boquiabierta. Jackie Sanuer, el maestro de los dobles sentidos, había demostrado una vez más ser un hombre de una inteligencia excepcional. Silas se despertó sobresaltado. No tenía ni idea de que le había despertado ni de cuánto tiempo llevaba dormido. Estaba soñando, se sentó sobre el colchón de paja y se quedó en silencio, escuchando los latidos de la residencia, la quietud rota solamente por los débiles murmullos de alguien que rezaba en voz alta en una celda que estaba por debajo de la suya. Se trataba de sonidos familiares y deberían haberle confortado. Sin embargo, sintió una inquietud repentina. De pie en ropa interior se acercó a la ventana. ¿Me habrá seguido alguien? El patio de entrada estaba desierto, igual que cuando había entrado. Aguzó el oído, silencio. ¿Por qué me siento incómodo? Hacía tiempo Silas había aprendido a confiar en su intuición, porque gracias a ella se había mantenido con vida durante su infancia, en las calles de Marsella, mucho antes de ir a la cárcel, mucho antes de volver a nacer de la mano del obispo Arirrangosa. Miró hacia la calle y distinguió el perfil borroso de un coche junto al seto. Encima llevaba una sirena de policía. El suelo de madera crujió, oyó abrirse una puerta. Silas reaccionó movido por el instinto, cruzó la celda a toda prisa y se puso detrás de la puerta, que se abrió de par en par en ese mismo momento. El primer agente entró, moviendo el arma a izquierda y derecha, ante lo que parecía ser una celda vacía. Antes de darse cuenta de dónde estaba Silas, este ya había empezado a empujar la puerta con el hombro para impedir que entrara un segundo agente, que con los golpes cayó al suelo. El primero estaba a punto de disparar y el monje se le tiró a las piernas. Se le disparó el arma y la bala le pasó a Silas casi rozándole la cabeza justo cuando conseguía agarrarle las pantorrillas. Se cayó y se dio un golpe en la frente. El segundo agente luchaba por ponerse de pie junto al marco de la puerta. Silas le clavó la rodilla en la entrepierna y pasó por encima de él. Casi desnudo empezó a bajar la escalera. Sabía que alguien lo había delatado, pero no sabía quién. Cuando llegó al vestíbulo había más policías entrando por la puerta principal. Se fue hacia el otro lado y se internó por un pasillo de la residencia. Es el acceso para las mujeres. En todos los edificios del Opus hay uno. Avanzó por corredores intrincados y se coló en la cocina, donde unas empleadas aterrorizadas no pudieron evitar ver a aquel monje en paños menores que en su día tiró platos y cubiertos antes de salir a una sala oscura que había cerca del cuarto de las calderas. Desde ahí vio por fin la puerta que buscaba, una luz que indicaba la salida y que brillaba al fondo. Salió corriendo a la calle, seguía lloviendo, y al saltar el pequeño rellano que lo separaba de la lluvia, Silas no vio a la gente que venía desde la otra dirección hasta que ya era demasiado tarde. Chocaron, los hombros anchos y desnudos de Silas se clavaron en el esternón de aquel hombre con una fuerza brutal. El agente cayó al suelo, boca arriba, y soltó sin querer la pistola. El monje se abalanzó con fuerza sobre él. Oía que varios hombres venían corriendo por el pasillo y gritaban. Se dio la vuelta y justo cuando los policías aparecieron, logró hacerse con el arma. Un disparo resonó en las escaleras y Silas notó un intenso dolor por debajo de las costillas. Lleno de rabia, abrió fuego contra los tres agentes. De la nada tras él surgió una sombra. Las manos airadas que lo agarraron de los hombros desnudos parecían tener la fuerza del mismísimo demonio. Aquel hombre le gritó al oído: Silas, no. Pero él logró zafarse, se dio la vuelta y le disparó. En ese momento sus ojos se encontraron. Al ver caer al obispo Arirrangosa, Silas empezó a gritar. Más de 3.000 personas reposaban enterradas o en urnas funerarias dentro del recinto de la abadía de Westminster. El imponente interior de piedra conserva los restos de reyes, hombres de estado, científicos, poetas y músicos. Sus tumbas, que ocupaban hasta el más mínimo espacio, van desde el más grandioso de los mausoleos, el de la reina Isabel I, cuyo sarcófago con dosel ocupaba una capilla del ábside, hasta las más modestas lápidas grabadas, cuyas inscripciones se han ido borrando con los miles de pies que han caminado por encima. En esos casos, es la imaginación de cada uno la que debe decidir a quién corresponden las reliquias que hay debajo.
realizada siguiendo el mismo estilo de las grandes catedrales de Amiens, Chartres y Canterbury. La abadía de Westminster no está considerada ni catedral ni iglesia parroquial. Se considera propiedad de la corona y solo está sujeta a la voluntad de los soberanos. Desde que fue escenario de la coronación de Guillermo el Conquistador el día de Navidad de 1066, el deslumbrante santuario ha sido testigo de una interminable procesión de ceremonias reales y asuntos de Estado, desde la canonización de Eduardo el Confesor hasta la boda del príncipe Andrés con Sara Ferguson, pasando por los funerales de Enrique V, Isabel I y la princesa Diana.